número 11. El Salmo 11 es un salmo de confianza, un cántico de confianza en Dios. Ahora bien, allí en la diapositiva he puesto el símbolo que se usa. Es eh, estos son señales o señalizaciones que se usan en los edificios, ¿no es cierto?, para identificar las zonas seguras. En este caso, si es que hubiera un sismo. Entonces, nosotros, esto solamente a modo de ilustración, a nivel espiritual, también nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, no somos muchas veces conscientes, pero tenemos algunas zonas marcadas como zonas de seguridad. Tenemos zonas de seguridad. Por ejemplo, estamos en la actualidad atravesando por una crisis mundial y el Perú en particular ha sufrido la agudización, ¿no? Como que se ha puesto un poco difícil para nuestras autoridades tener sabiduría y manejar la situación. Entonces vemos que en algunos casos empeoran las situaciones. Entonces para muchos corazones, muchas personas, el escuchar noticias acerca de una posible vacuna constituye ya una zona de seguridad. La vacuna constituiría una zona de seguridad. Ya nos sentiríamos seguros, tranquilos y ya todo está controlado. Para otras personas constituiría quizás encontrar el remedio que pueda ayudarnos. ¿Quién no se siente seguro con una vacuna? Probablemente para ingresar al trabajo y que todos los trabajadores hayan pasado por la prueba de descarte del coronavirus, entonces las personas pueden ingresar al trabajo y están tranquilas. ¿Por qué? Porque salió negativo a la prueba. Entonces las pruebas muchas veces llegan a constituir esas zonas de seguridad. El problema no son las zonas de seguridad, el problema es cuando esas zonas de seguridad reemplazan nuestra confianza en Dios. Muchas veces, y especialmente en situaciones como estas, podemos ser tentados a poner nuestra confianza en esas zonas de seguridad, que son zonas de seguridad naturales, normales, pero cuando esas zonas de seguridad sustituyen, reemplazan la confianza que solo debemos tener en Dios, pues estamos nosotros pecando, estamos nosotros más bien cayendo en el pecado de la idolatría. El único que merece nuestra total y plena confianza es nuestro Dios. Muchas veces la zona de seguridad se convierte en nuestro ídolo y puede convertirse nuestra confianza en idolatría cuando sí, está bien, Dios quiera que encuentren rápidamente esa vacuna, pero esa vacuna no es nuestro ídolo. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Es decir, que todos estos meses que no ha habido vacuna, ¿quién nos ha sostenido? ¿Quién nos ha dado la vida? ¿Quién nos está dando el oxígeno? ¿Quién está haciendo que este planeta siga girando? ¿Quién está haciendo que su sol salga y su sol se oculte? ¿Quién está prefijando los tiempos? ¿Quién es el que pone y quita reyes? ¿Acaso no es Dios? Entonces sí, podemos nosotros orar para que Dios dé sabiduría, inteligencia y se encuentre, de acuerdo a las investigaciones, remedios, medicamentos, vacunas, pero eso no debe sustituir para nada nuestra confianza en Dios. Puede ser muy sutil, pero miren, nuestra confianza puede ser tentada a acomodarse a estas zonas de seguridad cuando en realidad la zona de seguridad, la zona fundamental, la única zona de seguridad espiritual es Dios nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos amados, aquí vemos que el salmista va a experimentar una tentación. El Salmo nos va a compartir justamente en medio de esa canción cómo es que él fue tentado. Miren,
En resumen, la enseñanza para esta tarde es que, y les animo, ¿no? Les animo porque el que les habla juntamente con ustedes que están aquí escuchando este mensaje y los que puedan estar sintonizando a través de la radio, ya sean alguna iglesia o no, todos nosotros estamos en la misma situación. Debemos buscar a Dios porque muchas veces somos tentados y debemos animarnos, alentarnos, a veces amonestarnos, exhortarnos a que nuestra mirada siempre vuelva a nuestro Salvador, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dios quiere que resistamos la tentación de confiar en refugios terrenales por encima de Dios, confiar en refugios terrenales y más bien que nos aferremos confiadamente al Señor, quien destruirá a los malvados, a quienes aborrece, y librará a los justos, a quienes el Señor ama. Esta es, en resumen, la enseñanza para esta tarde. Que Dios nos ayude a aferrarnos por medio de la fe, a tener esa confianza, descansar y buscar refugio en Él, y que podamos nosotros resistir esa tentación de sustituir a Dios por refugios temporales, terrenales. A veces nosotros podemos estar muy confiados y tranquilos. ¿Por qué? Porque nuestras cuentas bancarias ahí están llenas, o porque tenemos un seguro, o porque tenemos nosotros salud, o porque se descubrió la vacuna, o tengo estos medicamentos, o porque he puesto seguros y candados. Y con eso no quiero decir que no hay que tener cuentas, no hay que tener ahorros, no hay que tener seguro. No estamos diciendo eso, sino que muchas veces ponemos nuestra confianza en todas esas cosas y las cogemos como ídolos y sustituimos al Señor por estas cosas. Mucha gente, ¿no ha escuchado usted que dice, incluso algunos pastores, misioneros comparten lo siguiente, ¿no? Cuán difícil es predicarle el evangelio a una persona exitosa, una persona sana, una persona que no tiene ningún problema familiar. Entonces esas personas están en su zona de seguridad. E incluso, como dicen algunos predicadores, están en una zona de confort, se sienten muy tranquilas. Entonces el predicador dice, ¿cómo le voy a hablar del Señor? ¿Por qué? Porque esa persona está muy segura, muy tranquila, como que no necesita de Dios. Sí, pues hay mucha gente que piensa que no necesita de Dios porque su confianza está puesta en el dinero, en la salud, a veces en la inteligencia, en sus propias habilidades y capacidades, a veces en su propia belleza. Pero el Señor dice a nosotros a través de su palabra que resistamos la tentación de sustituir a Dios, y nuestra única zona suprema de seguridad que sea nuestro Dios y Jesucristo sea nuestro refugio continuo. Hermanos, vamos a encontrar aquí en el Salmo 11, en los primeros versículos, la tentación, versículos del 1 al 3, la tentación de confiar en refugios terrenales. Y aquí va a ser sorprendente algunos detalles que podríamos nosotros ver en esta porción de la palabra de Dios. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Luego dice, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En primer lugar, el salmista en el versículo 1, en la primera parte, antes de la pregunta, él afirma contundentemente, en Jehová he confiado. En el idioma original, en el hebreo, bien puede traducirse esa expresión he confiado, ese verbo he confiado, como he buscado refugio. Literalmente la expresión, el verbo hebreo significa buscar refugio. Y él dice, en Jehová he buscado refugio. En otras palabras, Dios es mi refugio. Sin embargo, a pesar de que él tiene a Dios como su refugio,
viene la tentación. Hermanos, usted y el que les habla, al poner nuestra fe en Jesucristo, hemos mostrado nuestro corazón y nuestra convicción de hacer de Jehová nuestro refugio. Entonces, Jehová, al ser nuestro refugio, entonces no significa que vamos a estar libres de la tentación. Y curiosamente, aquí el salmista experimenta esta tentación a través de personas que le hablan. Dice aquí la escritura: ¿cómo decís a mi alma? Él pregunta: ¿cómo decís a mi alma? Es decir, hay personas que le están hablando, que le están aconsejando. La tentación de buscar otro refugio que no sea Jehová, sorprendentemente puede venir a veces por las voces más cercanas que podamos tener. Hay personas que de buena fe, pero sin ser conscientes muchas veces, no podemos decir que todos los que nos aconsejan a hacer algo están tentándonos, pero cuando personas nos están animando a poner nuestra confianza en algún refugio terrenal por encima de Dios, muchas veces no lo hacen con intención, pero detrás de toda tentación puede estar el mismísimo enemigo de nuestras almas, Satanás. Recordemos aquella escena donde Jesucristo había puesto fija su mirada para ir a Jerusalén, y viene Pedro y diciendo que nada malo de esto te acontezca, y el Señor Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás. Y uno dice: wow, qué sorprendente. Y es que el enemigo estaba usando, el adversario estaba usando incluso esas voces compasivas de Pedro, pero para tentar. Y pues el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto, y eso no significa que no atacó continuamente al Señor. Entonces, si nuestro Salvador fue tentado, aquí David, que está anticipando a Cristo, el ungido de Jehová, es tentado con esas voces también. Y le están diciendo esas voces: escapa, huye, huye a un refugio. Un momento, pero ya estoy refugiado en Jehová. Pero ellos no están diciéndole: pues sabes que hay que ser prudentes. No le están diciendo eso, sino ellos están diciendo que escape al monte. Literalmente dice la escritura: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Entonces, el problema no es que esté mal buscar un lugar donde nosotros podamos cobijarnos. Vamos a suponer, si usted está viajando en su vehículo y de pronto ya tiene sueño, está por la carretera, normalmente el conductor no va a exponerse y a estacionarse en cualquier lugar de la carretera. Buscará un lugar donde haya algo de seguridad. ¿Estaría pecando el hermano que está conduciendo en la carretera para buscar un refugio? No, no está hablando de eso. El problema sería que el hermano piense que buscando ese refugio, ya eso, su vida y su seguridad está garantizada, y no pone su confianza en Dios. Ese es el problema. Aquí le están invitando a que, oye, ya no es suficiente confiar en Dios, no es en realidad, a lo mejor no va a ser el Señor el que tenga el poder de protegerte. Mejor asegúrate, escápate al monte, como un pajarito que escapa al monte. Entonces el salmista comienza a contarnos su tentación. Ahora la tentación viene y se nos dan dos razones por las cuales deberíamos asegurarnos en otro lado. Dios no es nuestro refugio suficiente. Es como si estuvieran diciendo así: Dios no es suficiente, más bien asegúrate. ¿Por qué razón? Mira, el salmista dice: es como que me estuvieran diciendo, como el pajarito, ándate a la montaña. Ahí haz tu nidito, ahí hay un gorrión, una imagen de un gorrioncito. Pues la palabra
ave que está ahí, que aparece, puede traducirse también como el gorrión que hace sus niditos en las rocas, en las hendiduras de las peñas de las montañas, y ahí se siente seguro. Ahora, es curiosa esta ilustración. ¿Por qué razón? Porque en el antiguo Israel la montaña de refugio para ellos físicamente era el lugar donde estaba el templo, el lugar de la montaña, el monte de Sión. Entonces, algunos comentaristas consideran que está diciendo que efectivamente muchos podían estar buscando refugio en el edificio físico del templo, ¿no? Recuerdo que en la Edad Media había ese mito, ese mito, porque era una superstición, ¿no? Una superstición que los templos, los locales de las iglesias llamados templos, pues estaban libres de cualquier maleficio, ¿no es cierto? Y seguramente en alguna película usted habrá escuchado, especialmente esas películas de vampiros, ¿no? Que un crucifijo o si no, pues el local del templo era como inmune, ¿no? Como que estaba vacunado en contra de los ataques de los enemigos. Pero es curioso. Eso vendría a ser como idolatría, ¿no? Incluso un local dedicado, incluso consagrado, como un local de una iglesia, no está inmune a los ataques del enemigo. En realidad sería supersticioso pensar, bueno, yo tengo pesadillas, me voy a dormir al templo de la iglesia, al local de la iglesia, porque ahí ya se me van a ir las pesadillas. A lo mejor se le incrementan las pesadillas. No piense así. Algunos van a utilizar, bueno, tengo pesadillas, voy a poner la Biblia debajo de mi almohada para dormir tranquilo. Mejor lea la Biblia en lugar de ponerla como almohada y verá que Dios le traerá paz a su corazón. Pero podemos encontrar tantas cosas como especie de amuletos. Y incluso, como les dije, estos comentaristas están viendo que los judíos de aquel entonces ya hasta el mismo monte de Dios, el monte del templo, lo están considerando como una especie de amuleto. Pero en este caso David dice, no, ni ir a la montaña. Pero le dan dos razones interesantes, que pueden esas razones ser las que nos tienten más incluso, ¿no? Miren, dice así, la primera razón, los malvados intentan destruir a los rectos. En otras palabras, hay gente mala. No están diciendo mentiras. O sea, la realidad es que hay gente perversa. Nosotros estamos viviendo en una situación tan urgente, de una emergencia donde hay gente muriendo, gente desamparada, gente sin comida, y estamos en una situación de caos social, de salud, hasta la educación, y a pesar de todo ello hay gente malvada, perversa, que no ha dejado de asaltar, de extorsionar, de robar, de malversar fondos en el Estado, en fin. Tenemos gente que puede desfalcar cuentas bancarias, o sea, si nos argumenta de esa manera, oye, mira cómo está la situación, mejor busquemos seguridad en otro lugar que aparte de Dios. Dios no es suficiente. Un momento. Podemos nosotros tener nuestro seguro, podemos poner candado a la puerta, podemos poner alarma a nuestros vehículos, podemos tener una cuenta de ahorros, pero eso no es nuestro ídolo. Nuestra confianza está en el Señor. Porque con alarma y todo nos pueden asaltar. Con cuentas del banco y todo, nos pueden ahí sacar el dinero. Sanos y cuidándonos con todos los protocolos, pero en algún momento ese virus que es tan pequeño e imperceptible nos puede contagiar. Entonces dependemos de Dios.
No podemos convertir en nuestra zona de seguridad sencillamente aquellos instrumentos de prudencia que Dios nos ha dado. Son instrumentos y bendiciones que Dios nos da, pero nuestro refugio es Jehová. Pero ¿qué nos dicen? No, hay muchos malvados, hay gente mala. Entonces asegúrate. Segunda razón. Mira, se va a mover los cimientos y se cae todo, ¿no? Eso es lo que dice el Salmo. Dice en el versículo, en el versículo 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Para leer el versículo 2 dice, porque he aquí los malos tienden arco, es decir, su arco lo preparan para disparar, disponen sus saetas, es decir, sus flechas sobre la cuerda. En otras palabras, está hablando cuando doblaban el arco, ponían y lo tensaban y luego ponían la flecha y apuntaban. Está ilustrando que el malvado está listo para atacar. Asegúrate. Un momento, yo me aseguro, sí, pero en Dios, en Jehová Dios. Luego dice la Escritura aquí, la palabra de Dios, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Y el blanco principal de la gente malvada, curiosamente, no son otros malvados, sino es la gente que quiere vivir rectamente delante de Dios. Aquellos que buscan a Dios son objeto de persecución, son objeto de ataque. Pero esa es la tentación por medio de la cual está viniendo, pues, toda este ataque para movernos de nuestra confianza en el Señor. Pero lo otro que dice es, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En otras palabras, es inestable. Por si acaso, se puede todo derrumbar. Hay inseguridad. ¿Qué va a pasar? Y alguien le puede decir, ¿sabes qué? Mira, se ha prolongado la cuarentena aquí en Trujillo y en algunos departamentos. ¿Qué será del mañana? Entonces, mejor asegurémonos. Por otro lado, no confíes ya en el Señor. Más bien asegúrate por otro lado. Debemos tomar precauciones, debemos, como decían las personas en la antigüedad, debemos guardar pan para mayo. ¿Quién dice que no? Pero aquí ellos están no dando consejo de prudencia. Ellos están yendo en contra de la afirmación del salmista que dijo, mi refugio es Jehová. No, es insuficiente. Mejor pon tu confianza en otro lado, porque todo se va a derrumbar. Estamos en un tiempo de inseguridad. Además, te van a perseguir, te van a querer hacer daño. Pareciera como que estas personas están buscando el bien. Como dije, a veces las voces tentadoras para quitar nuestra confianza de Dios y ponerla en los instrumentos que ha dado Dios más bien para que nosotros podamos administrar y ser mayordomos de lo que Él nos ha dado, más bien esas personas pueden actuar de buena fe, pero muchas veces están siendo instrumentos, medios más bien para tentarnos a nosotros. Que nuestra confianza esté puesta en Dios y Él sea nuestro refugio. Él ha provisto diferentes medios para que nosotros tengamos precaución, cuidado, planificación. Pero recuerde lo que dice Santiago. Ay de vosotros ricos, y ay de los que decís, mañana iremos a tal lugar, e iremos y traficaremos y ganaremos y haremos esto o aquello, cuando en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Note la diferencia. La persona que ha sido tentada y ha sucumbido a la tentación, esa persona se olvida que su vida depende de Dios y hace planes. Comienza a estructurar todo. Comienza a ser, entre comillas, muy prudente. Pero en realidad ha antepuesto sus planes a Dios. En cambio, el prudente, la persona realmente confiada en el Señor, pone a Dios como su refugio. Y si el Señor quiere, hará esto o aquello. Se pone en las manos del Señor. Ahora bien, el salmista termina los siguientes versículos 4, 5, 6 y 7 afirmando su confianza en el Señor. Él nos habla de la confianza que se aferra a Dios.
Dice así, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. La primera parte dice Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Miren, es interesante lo que nos muestra el inicio de este versículo 4. Mientras que aquí en la tierra están sucediendo tantas cosas y hay la tentación de que nos está empujando a no poner nuestra confianza en Dios, sino más bien desconfiar de Dios y asegurarnos por otro lado, cuando en realidad nuestra vida depende de Dios, el salmista dice, no, yo confío en Dios. Y es como que respondiera diciendo, miren, ustedes están mirando lo que está pasando en la tierra, pero se olvidan y los ojos del salmista se transportan a lo trascendente. La fe, dice el libro de Hebreos, es la certeza de lo que se espera, Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Es decir, que podemos nosotros ver más allá de lo que está a nuestros ojos. La fe, el que les habla, si se saca los anteojos, pues tengo miopía, no puedo ver. Si caminase por la calle y estuviera sin anteojos, ya con las máscaras, con las mascarillas, no reconozco a las personas. Ahora imagínense sin mis anteojos, pues no veo. Pues cuando uno no tiene fe, es como que, en mi caso, es como mi persona que no tiene los anteojos y no ve. La fe hace que veamos más allá de lo que es el mundo terrenal. Y el salmista dice, yo confío en Dios. ¿Acaso te has olvidado que hay un Dios en los cielos? Es como que les estuviera respondiendo a estas personas. Un momento, detengámonos, pongamos una pausa. Recuerda, cierto, hay tantas cosas que están sucediendo en la tierra. ¿Te preocupa lo que pueda pasar en Irán, lo que pueda pasar en Pakistán, lo que pueda pasar en la China, lo que pueda pasar en Estados Unidos, lo que pueda pasar en el Perú? Sí, a todos nos puede preocupar, efectivamente. Nadie puede estar ajeno a lo que está pasando en nuestro país y en el mundo entero. Pero recordemos, por encima de todo, tenemos un Dios que está sentado en los cielos. Jehová está en su templo. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, es decir, la supremacía de Dios, pero por el cielo, porque está por encima de todo, pero también dice su trono, es decir, exalta la soberanía de Dios. Contrasta el problema de la tierra o en la tierra con la autoridad soberana de Jehová en el cielo. ¿Qué tal contraste? La tentación de sentirnos como que se mueve el piso, pero estamos en Dios. ¿Por qué siento que se me mueve todo cuando está viendo toda esta situación crítica? Podemos poner toda la prudencia y podemos ordenar todo y acomodar todo, pero de pronto sabemos que nuestra vida depende de Dios. Pero que al sentir ese remesón, que nuestros ojos se transporten al Altísimo, a Jehová Dios de los cielos, que Él no ha dejado de estar centrado en su trono. Él está en su trono, Él no ha dejado de ser soberano. Eso le da tranquilidad, confianza. Pero a continuación, no solo eso. Ellos le decían, pero preocúpate porque te están persiguiendo, hay mucha gente malvada. Entonces el salmista dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. El salmista está diciendo, sí, hay gente mala, pero ¿saben qué? La gente mala incluso puede escapar a la justicia terrenal, puede comprar jueces, puede por ahí salir impune en este mundo terrenal. Pero nos olvidamos que hay un juez que a pesar que los malvados planifiquen tantas cosas perversas, su final es comparecer al juez de jueces y señor de toda la tierra. El salmista está tranquilo porque sabe que Dios juzga y Dios es justo. Dios, dice ahí, examina
examina a los justos. A veces nosotros estamos preocupados. ¿Qué pensarán las personas de mí? Muchas veces hay personas que están preocupadas y nos preocupamos nosotros mismos. ¿Qué imagen, qué concepto se habrá formado el profesor, la profesora, el vecino, las personas de mí? La mayor preocupación debe ser qué imagen tiene Dios de mí, porque a Él no le puedo ocultar nada. Y Dios examina a lo profundo de nuestro ser. Dice ahí la Escritura, y prueba al justo. Literalmente, aquí la idea es de examen. Dios hace una evaluación. Dios tiene una prueba, ¿no es cierto?, para identificar si una persona es justa o no. ¿No? Aquí nosotros podemos ver que hay pruebas para determinar si alguien tiene el COVID o no. El Señor tiene como un hisopado celestial, ¿no? Él examina nuestros corazones y sabe quién es su hijo y quién no lo es. El Señor sabe si tú has entregado tu vida al Señor. A Él no le podemos ocultar nada. Entonces, el Señor sabe quiénes son de su pueblo. Y el salmista está confiado. No me voy a estar, no voy a estar sucumbiendo a la tentación de desconfiar de Dios. Voy a continuar confiando en Dios. Haré todas las cosas, estaré ordenando las cosas, seré prudente, pero mi confianza está en el Señor, porque al final Él sabe mi corazón, Él me conoce. Jesucristo dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Me gusta esa expresión. No dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen, sino oyen mi voz y yo las conozco. Mucha gente puede conocer a Cristo, pero lo que marca la diferencia es que Cristo te conozca a ti. Cuando estemos nosotros ante el Señor, Cristo te reconocerá y le dirá a su Padre, Padre, Él es mi oveja. Él es un hijo tuyo también. ¿Puede usted decir que Dios le conoce? Pues aquí el salmista dice, Dios me conoce. Y Dios conoce, y Dios examina, y Dios prueba al justo. Y luego dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. La persona que no se arrepiente, pues recibe la condenación. Ahora, en el versículo final dice, versículos 6 y 7, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Es decir, su copa es la copa de la ira de Dios. Recuerda, las copas de la ira de Dios pues son derramadas ahí en Apocalipsis, unas copas de ira, pues está hablando justamente de las copas, la copa de la ira derramada en juicio contra el malvado. Versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién lo dijo esto? Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora quiero aclarar, alguien dirá, bueno, si estoy en peligro, entonces quiere decir que no debo escapar, no debo huir, porque no estoy confiando en Dios. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que cuando uno busca la solución a sus problemas y en último lugar busca a Dios, eso es incorrecto. Dios es nuestro refugio. Nosotros actuamos con prudencia porque por muy prudentes que seamos, finalmente todo depende de Dios. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el versículo 22, en el capítulo 22 se nos aconseja, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Claro, hay que ser prudentes. La Biblia no está en contra de la prudencia. Lo que sí está en contra es que hagamos ese refugio como nuestro ídolo. El Señor mismo, el Señor Jesucristo, en Mateo 10, dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que el Hijo del Hombre, antes que venga el Hijo del Hombre, en Mateo 10. Entonces alguien dirá, pero no hay que huir, hay que confiar en Dios.
Incluso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hay que huir, pero hay que huir del pecado, de la fornicación. Entonces, no está mal que uno, pues, sea prudente y siga el consejo de Dios, pero el detalle es que nuestra confianza no debe ser movida de nuestro Dios. Porque, vamos a suponer, usted en un temblor, en un terremoto, usted ve el símbolo de seguridad, usted va y se coloca ahí donde es el símbolo de seguridad porque no tiene donde escapar, está en un edificio, todo se ha detenido, el ascensor se ha bloqueado, entonces uno busca las zonas de seguridad. Pero aunque esté en la zona de seguridad, uno encomienda su alma al Señor, porque Él es en quien está uno seguro. Usted va al médico y de pronto el médico dice, tiene que operarse. Usted va a la cirugía, usted entra al quirófano y usted no dice, me pongo en las manos del médico. Usted dice, me pongo en las manos de Dios, porque Dios es el que finalmente tiene el poder de la vida y de la muerte. Está bien, Dios usa a los médicos, pero uno confía en el Señor. Usted toma el medicamento. ¿Y qué debe decir? Pues tomo esta pastilla, tomo mi medicamento en el nombre de Dios, porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Ahora bien, ¿sabe qué? En un día va a venir el Señor Jesucristo y Él es el que va a juzgar. Y por eso estamos nosotros seguros, nosotros estamos plenamente tranquilos. Jesucristo es el juez de vivos y muertos. Es lo que dice Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, es decir, Jesucristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En el Salmo es Dios el juez, es Dios el que juzga, pero en el Nuevo Testamento, ¿de quién está hablando? Es Jesucristo, a quien Dios dio todo juicio. Ahora me gusta esos dos versículos de 1 Corintios que siguen. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si su alma está buscando refugio, pues ese refugio es Cristo. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién es? Es Cristo. No hay fundamento, no hay refugio más fuerte que el mismo Salvador, el Señor Jesucristo. Entregue su vida a Jesucristo. Es cierto, usted puede pensar que tiene seguridad, usted puede tener salud, usted puede tener ahorros, usted puede pasar la cuarentena. A lo mejor usted dice, yo me he preparado muy bien. Pero sabe que, como hemos visto aquí en el Salmo, aquellos que no se arrepienten les aguarda la condenación eterna. Busque el refugio en Jesucristo, porque nuestro Salvador fue enviado por el Padre Celestial, porque nosotros estábamos condenados. Y recuerde que Dios conoce al justo, no porque el justo sea una persona que nunca peca, el justo es un pecador que se ha arrepentido y ha puesto su confianza en el único refugio que es Jesucristo. Jesucristo es la roca porque Él vino, pagó por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y de ahí vendrá, como dice aquí, a juzgar a vivos y muertos, como dice Hechos 10:42. Él es nuestro refugio, Jesucristo. Acuda a Él, pidiendo perdón de sus pecados, arrepentido y ponga únicamente su confianza en Él. Ahora hay otras zonas de seguridad. He mencionado como ejemplos, cosas que nos pueden proporcionar seguridad, pero una cosa que proporciona seguridad muchas veces, y es falsa seguridad, es la religión. No confíe ya en su religión, ya no confíe en sus obras, confíe en Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias